Hi, and welcome to our YouTube channel. This is How to Unlock Spanish, and my name is Iciar. Today, we are going to talk about when to use the preterite, el pretérito indefinido, or the imperfect, el imperfecto. If you are learning Spanish, you will see that one of the most difficult things is to decide whether to use one part or the other. So please bear with us and we will explain it to you. You can check more grammar and this post and do a lot of exercises about what we are going to see today and some other grammar topics in www.howtounlockspanish.com. Please subscribe to our channel and to the website, and please click the bell so you receive a message every time we post a new video. El pretérito indefinido es el pasado que utilizamos para expresar acciones ya terminadas. Por ejemplo, ayer comí carne. Pero estas acciones terminadas no son repetitivas. No utilizo el indefinido, el pretérito indefinido, para decir yo comía paella todos los viernes, porque para acciones repetitivas tenemos que utilizar el imperfecto, no el pretérito. Tampoco usamos el pretérito indefinido para hablar de acciones continuas cuando estaban en proceso. Es decir, si yo quiero decir yo cocinaba cuando tú llegaste, cocinaba es una acción continua y estoy fijándome, estoy hablando de esa acción cuando la acción estaba en proceso. Por eso tengo que utilizar el imperfecto y no el pretérito. Es decir, utilizo el pretérito indefinido cuando hablo de una acción que ha terminado y que está en el pasado y que no es repetitiva ni estoy hablando de ella cuando estaba en proceso. Recuerda que puedes revisar tanto el pretérito como el imperfecto en nuestra web. Y aquí tienes los enlaces, tanto en la presentación del vídeo como en la descripción. ¿Cuándo usamos el imperfecto? El imperfecto también se utiliza con acciones terminadas, acciones que ya han terminado y que están por lo tanto en el pasado, pero el imperfecto lo vamos a usar para expresar acciones repetitivas del pasado. What I used to do. Por ejemplo, yo comía paella todos los viernes o yo jugaba al fútbol los domingos con mi equipo. También usamos el imperfecto para expresar acciones continuas en el pasado mientras estaban en proceso. Por ejemplo, yo volvía a casa cuando me encontré con María. I was coming back when I met María. También utilizamos el imperfecto para describir en el pasado. Por ejemplo, mi casa era muy bonita y tenía 4 habitaciones. Estaba en Madrid, pero ahora vivo en Londres. Por lo tanto, utilizamos el imperfecto en 3 tipos de pasado, todos ellos terminados. Cuando las acciones son repetitivas en el pasado, cuando son acciones continuas y estamos hablando de ellas cuando todavía estaban en proceso y cuando describimos algo en el pasado. Ya hemos hablado de cómo usar el pretérito y de cómo usar el imperfecto, pero ahora vamos a hablar de cómo usar 2 verbos en el pasado cuando están juntos, cuando los expresamos en la misma frase. Por ejemplo,
si uso dos verbos en el pasado y una acción pasa antes de la otra, es decir, ocurre una acción, esta acción termina y después pasa otra acción. Es una secuencia de acciones. Por ejemplo, fui al cine y después vi una película. Pues bien, cuando utilizamos dos verbos para expresar dos acciones que pasan de forma consecutiva, que pasan como en una secuencia, pasa una y después, una vez terminada la primera, pasa la otra, tenemos que usar los dos verbos en la forma del pretérito. Por ejemplo, fui al cine y después vi una película. Fui y vi, dos verbos en el pretérito. Caso 2, que podemos plantear. Bien, pues hay una acción que es una acción que pasa una vez y que pasa de forma bastante momentánea, puntual, y queremos expresar qué estaba pasando, queremos dar contexto sobre una acción que es bastante secundaria, que es mucho menos importante que la primera, pero que nos informa de lo que estaba pasando cuando la acción importante pasó. En este caso, tenemos que usar el pretérito siempre para indicar la acción importante y la que pasa, y usamos el imperfecto para expresar la acción que estaba pasando y a la que nos estamos refiriendo durante su proceso. Por ejemplo, yo comía cuando ella llegó a casa. Yo comía es imperfecto, simplemente está expresando lo que estaba pasando cuando la acción importante, que es ella llegó a casa, llegó, pasó. Por eso el imperfecto es para la acción más secundaria y el pretérito va a ser para la acción prioritaria, la principal. El tercer caso que os quería comentar es que cuando tenemos dos acciones que son continuas y pasan de forma simultánea, pasan a la vez, pasa una mientras está pasando la otra y las dos son continuas, pues usamos dos imperfectos. Por ejemplo, yo estudiaba mientras ella cocinaba. I was studying while she was cooking. Pues bien, hemos visto tanto cuando usamos el pretérito como cuando usamos el imperfecto y cómo afecta o cómo podemos usar el pretérito y el imperfecto cuando ellos, dos acciones es como que bailan juntas, que están pasando juntas y tenemos que decidir en función de la una la otra. Elegir un poco si es el pretérito o es el imperfecto. En nuestra web, en www.howtolearnspanish.com, en el post que se llama pretérito imperfecto, y tenéis el link aquí en la presentación y en la descripción del vídeo abajo, tenéis ejercicios para revisar el pretérito, ejercicios para revisar el imperfecto y ejercicios sobre el pretérito o el imperfecto, que son totalmente gratuitos. Y por favor, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita, de hacer clic en la campana para recibir una notificación cuando pongamos otro vídeo. Muchas gracias por estar aquí y os veo pronto.